Capítulo 7. La ética del mundo. Hobbes. Es un lugar común de los estudios sobre Hobbes vincular su filosofía moral y política a la experiencia del miedo. Una frase de su autobiografía referida a la circunstancia de su nacimiento lo corrobora así. Dice: el miedo y yo somos gemelos, pues mi madre, al enterarse de que la Armada Española surcaba el canal inglés, dio a luz prematuramente. Así, en 1588 nacía Thomas Hobbes, con el miedo en el cuerpo, un miedo connatural al ser humano y al que luego atribuyó el origen del orden social y las obligaciones morales y políticas. Hijo de un vicario inglés, Hobbes estudió filosofía en Oxford. Si bien muy pronto se dejó fascinar por la geometría, por la mecánica de Galileo y por las ciencias empíricas en general, viendo en ellas el rigor que debía precedir cualquier forma de conocimiento. Tuvo contactos con Francis Bacon, quien le contagió el desprecio por Aristóteles y en general por la metafísica, que lejos de acercarnos a la realidad nos distancia de ella. Se convenció de que conocer es poder y las ambigüedades del lenguaje son un obstáculo para el conocimiento. Tradujo a Tucídides, del que aprendió que la democracia es frágil, inestable e insensata, un sistema que no vale para hacer frente a situaciones de conflicto y, en concreto, el clima de guerra civil que se respiraba en Inglaterra en aquellos años. La desconfianza con respecto a algo parecido a la democracia le lleva a abrazar sin cuestionarlo el poder absoluto. Las primeras obras que escribió y las que le dieron fama tuvieron carácter político, de Cibe, Leviatán, Behemoth. En principio pensó que había que empezar por estudiar el cuerpo humano para luego determinar qué es el hombre y finalmente abordar el poder político, pero pronto invirtió el orden de sus escritos, acuciado por los acontecimientos y los conflictos políticos de su tiempo. Tal fue la causa, como explica él mismo, de que, dejando de lado todas las otras materias, madurase y realizase esa tercera parte. La consecuencia fue que lo que estaba en último lugar ocupó el primer en el tiempo. El Leviatán ocupó el primer lugar y pasó a ser la obra por la que su autor se reconvirtió en un clásico, y también en el padre de la filosofía política moderna. Y realizase esta tercera parte, por la que su autor se convirtió en un clásico y también en el padre de la filosofía moderna política. Como se ha visto en el capítulo anterior, con la modernidad el individuo se sitúa al centro del pensamiento filosófico. A partir de ahora, el individuo será la unidad social última, desde la que hay que explicar la organización social y las construcciones normativas. Y las constricciones normativas. Dios ha dejado de ser necesario para explicar muchas cosas, aunque se sigue aceptando su existencia. La moral es humana, como relata Pope en su ensayo sobre el hombre. Cambia el punto de vista y el pensamiento se vuelve individualista, porque la realidad también se ha transformado. Ya no existe esa base social homogénea y comunitaria que mantiene a los individuos unidos por vínculos de clase o religiosos. Europa vive zarandeada por guerras de religión y por conflictos internos en las naciones emergentes que causan una inestabilidad social y política permanente. El problema al que se enfrentan los filósofos de la moral y de la política es legitimar un deber ser que contrasta y se opone a los deseos y necesidades reales de los individuos. Dicho de otra forma, habrá que encontrar la manera de conciliar un interés común que nadie percibe como común con los intereses particulares de cada individuo. Un objetivo que jamás se ha conseguido confiando solo en la buena voluntad de los hombres. Si ha habido algún acuerdo sobre las normas que seguir y la forma de organizarse, este ha estado motivado por el miedo. Hobbes es diáfano al expresarlo. 2 puntos. El origen de todas las sociedades grandes y estables ha consistido no en una mutua buena voluntad de unos hombres para con otros, sino en el miedo mutuo de todos entre sí. Lo que va a conseguir preservar el orden social es un Estado poderoso y fuerte al que todos obedezcan, porque consideran que es necesario hacerlo con vistas a su propia seguridad. El método de Hobbes para elaborar su teoría del Estado es doble. Por una parte, utiliza la introspección, busca en sí mismo los móviles del comportamiento humano. Por otro, aprende de la mecánica de Galileo que el movimiento es el estado natural de los cuerpos, una teoría que le servirá para explicar los motivos del comportamiento humano y en consecuencia los fundamentos del orden moral y político.
De la hipótesis de que todas las cosas y también los seres humanos tienden a mantenerse en movimiento, es decir, tienden a la autoconservación o a perseverar en su ser, como luego dirá Spinoza, Hobbes deducirá la necesidad de un orden social que proteja a los individuos y evite que se destruyan unos a otros sucumbiendo a una supuesta guerra de todos contra todos. Lo primero que hay que hacer para fundamentar ese orden es conocer la materia de que consta la sociedad, esto es, las unidades últimas de la sociedad, los seres humanos. Para conocer al ser humano, nada mejor que seguir la sentencia Nocete ipsum, léete, conócete a ti mismo. Con esta lección arranca el Leviatán, un punto de partida muy parecido al del discurso del método de su coetáneo Descartes. Como él, Hobbes cree que en lugar de confiar en lo que se ha leído en los otros, es aconsejable leer en uno mismo, pues, debido a la semejanza de los pensamientos y pasiones de un hombre con los pensamientos y pasiones de otro, quien mire dentro de sí, considerando qué hace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etc., y por qué, podrá leer y conocer cuáles son los pensamientos y pasiones de todos los demás hombres en ocasiones similares. De la misma forma que la ciencia descubre las leyes de la naturaleza a partir de la observación de las interacciones físicas, las leyes del comportamiento humano habrán de hacerse con el conocimiento más cierto que tiene el hombre de sí mismo, el que proporcionan los pensamientos y deseos que guían su acción. Lo más seguro y fiable es el conocimiento reflexivo, los sucesos mentales, nuestras apariencias y fantasías, saber cuáles son los objetos del deseo y del odio que mueven al ser humano. El naturalismo y el estado de naturaleza. En el último tramo de desarrollo de la escolástica, la llamada neoescolástica, surge el naturalismo o la teoría del derecho natural, ya anticipada por los teólogos medievales, especialmente por Tomás de Aquino. En España, el fraile franciscano Francisco de Vitoria, 1486-1546, y el jesuita Francisco Suárez, 1548-1617, desarrollan ampliamente esta doctrina con ideas novedosas pese a la filiación escolástica de ambos. Conciben el derecho natural como distinto de la ley positiva porque no deriva de la voluntad humana, sino que está en la naturaleza humana, per se y ex se. El ius naturale es aquello hacia lo que ipsa natura inmediate inclinat, aquello hacia lo que se inclina la misma naturaleza. Se capta por la luz natural, pues está grabada en el corazón humano. Gracias al derecho natural, Vitoria se ve plausible la existencia de una comunidad humana universal, lo que le lleva a defender los derechos de los indios, en la línea en que los hace Bartolomé de las Casas, y a poner las bases de un derecho internacional, el llamado derecho de gentes. Por su parte, Suárez rechaza el derecho divino atribuido a los monarcas y reconoce una sociabilidad humana general que es la que hace posible hacer leyes que obligan a todos. No suscribe la idea del contrato social que harán suya Hobbes y Locke, pero su pensamiento influye en ambos y es fuente de inspiración también para Hugo Grocio, 1583-1645. Filósofo holandés y uno de los teóricos más relevantes del derecho natural. Grocio separa la ley natural de la revelación divina y afirma que aquella es inherente a la razón humana y que se daría aunque Dios no existiera. Etiam si Deus non esse. De ahí que pueda aceptarse una definición universal de naturaleza humana. Entre esos universales está el appetitus societatis, la tendencia social del hombre entendida como la facultad de saber y actuar de acuerdo con preceptos generales y no solo movido por intereses particulares. Lo que repugna a esa naturaleza social del hombre es lo injusto. Hobbes toma de Hugo Grocio la idea de que existen unos universales de la moral, unos universales mínimos que en su caso se concretan en el derecho de toda persona a autodefenderse y defender lo que es suyo y en la prohibición de hacer daño. Ambos derechos son naturales
No es necesario remitirlos a una autoridad divina que los decreta y legitima como quiso la mayoría de los teólogos medievales. Tampoco cree que deriven de una supuesta sociabilidad humana innata, sino más bien de la compulsión de la propia naturaleza humana hacia la conservación de la propia vida. El problema que habrá que resolver de tales premisas es de qué forma se conserva mejor la propia vida. Hobbes acude para ello al mecanismo que describe la realidad como una máquina cuyo movimiento se explica por causas. Igual que nos preguntamos por las causas del movimiento de los cuerpos físicos, habrá que averiguar cuáles son las causas de los medios necesarios para preservar la vida de los individuos. Hobbes las encuentra en el Estado como origen y explicación de la obligación política. El punto de partida para la teoría del Estado hobbesiana es la igualdad natural de todos los hombres en un doble sentido: igualdad en el derecho a la vida e igualdad en cuanto a la capacidad y expectativa para satisfacer los propios deseos. Hay que partir del supuesto de que ningún individuo renuncia en principio a satisfacer sus deseos, aun cuando ello sea a costa de dominar o destruir al otro. A ese supuesto lo denomina Hobbes el estado de naturaleza, una situación hipotética en que los individuos viven en estado salvaje y natural, absolutamente libres de seguir sus impulsos más primarios, sin ninguna ley o constricción que limite sus movimientos. En tal situación el hombre es un lobo para el hombre y siente una amenaza de guerra permanente, la guerra de todos contra todos. Es decir, el hombre abandonado al egoísmo, al que le incita su mera naturaleza, solo puede tender a la autodestrucción y a la muerte. El capítulo 13 del Leviatán es crucial para entender la concepción hobbesiana de la condición humana. Allí se lee que en la naturaleza humana encontramos tres principales causas de disputa: la competición, la inseguridad y la gloria. Esas tres causas, igualmente potentes en todos los individuos, desprovistas de control y de freno, no pueden llevar a la paz, sino a la guerra. Para impedirlo, no hay más remedio que construir un poder artificial, no inmediatamente natural, que ordene, gobierne y reduzca la libertad incontrolada y la libre satisfacción de los deseos individuales. A ese poder lo llamamos Estado. En síntesis, todos los hombres son iguales por naturaleza, por los deseos por alcanzar los mismos fines. La ambición desmedida de todos y cada uno producen competición, inseguridad y miedo, inseguridad que conduce a tratar de dominar al otro y por lo tanto a la guerra, o como especifica Hobbes, al tiempo de guerra, a esa condición en que la disposición hacia la guerra es un hecho. De la misma forma que el mal tiempo atmosférico no significa solo lluvia, sino inclinación hacia la lluvia. A esa previsión constante de guerra es a lo que Hobbes denomina estado de naturaleza, que no debe entenderse como un estado real que haya existido en una época remota, sino como una hipótesis lógica, una hipótesis construida para explicar lo que ocurriría si no existiera el orden impuesto por un poder con fuerza y legitimidad para mantenerlo. Veamos cómo lo expresa su autor. 2 puntos. Puede quizá pensarse que jamás hubo tal tiempo ni tal situación de guerra, y yo creo que nunca fue generalmente así en todo el mundo. Pero hay muchos lugares donde viven así hoy, pues las gentes salvajes de muchos lugares de América, ¿qué tiene que hablar de América? Con la excepción del gobierno de pequeñas familias, cuya concordia depende de la natural lujuria, no tienen gobierno alguno, y viven hoy en día de la brutal manera que antes he dicho. De todas formas, ¿qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que temer? Puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar en una guerra civil hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. Oye, pero él como que lo dice pensando en América, pero en verdad él no cacha nada de América, no tiene idea de lo que se encontraron los colonos, como les dicen, o sea, los conquistadores, porque obviamente sí aquí habían sociedades.
Basta reflexionar sobre uno mismo y reparar en lo que solemos hacer a diario cuando abandonamos por unos días nuestra casa y por temor a los ladrones atrancamos las puertas y echamos el cerrojo. Sabemos por experiencia que existe una tendencia natural humana a apropiarse de lo que uno desea, aunque no esté permitido ni lo pertenezca, y el temor a perder lo que uno posee se cierne como un peligro constante sobre todos nosotros. Un mero ejercicio de introspección y análisis sobre lo que todos sentimos justifica la explicación de Hobbes de la necesidad del Estado, una necesidad que deduce de los motivos más elementales y generales del comportamiento humano. Para contrarrestar esos motivos hacen falta leyes e instituciones que coarten la libertad y velen por la seguridad de las personas. Es decir, que si los individuos salen del estado de naturaleza, o mejor dicho, evitan caer en él, lo hacen por egoísmo, impelidos por su propio interés porque temen la muerte y la razón les indica que solo por el pacto se consigue la paz. Es importante subrayar que el razonamiento de Hobbes se basa en el egoísmo natural humano. Cada uno lo quiere todo para sí mismo, pero el miedo a morir obliga a aceptar la ley y el orden como la forma de vivir más racional. Así pues, sobre ese derecho natural primario, cuya ley es la autoconservación, se edifican una serie de leyes igualmente naturales que constituyen las bases del orden social. La primera de esas leyes naturales es la búsqueda de la paz, la ley que descubre la razón humana, ya que la paz es el antídoto del peligro de guerra, y se anuncia así, 2 puntos. Todo hombre ha de esforzarse por alcanzar la paz mientras tenga esperanza de obtenerla, y cuando no pueda, puede buscar y utilizar toda la ayuda y las ventajas de la guerra. El derecho natural, escribe Hobbes, anticipando una tesis que será fundamental en la filosofía moderna, sobre todo en Kant, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como él quiera para la preservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida y por consiguiente de hacer toda cosa que su propio juicio y razón conciba como el medio más apto para ello. Estar sometido a unas leyes naturales es la condición de la libertad. La finalidad de preservar la vida que todo individuo lleva dentro se sustancia en el contrato social, un pacto entre enemigos que a partir de ahora será aceptado por la mayoría de los filósofos como la explicación y el fundamento de la sociedad ordenada. Hobbes es el primer teórico, propiamente dicho, del contrato social como explicación del origen del Estado. Podemos encontrar precedentes en otros autores como el Protágoras del diálogo platónico del mismo nombre, al que ya se ha aludido en su momento. Pero la idea de un contrato social como justificación teórica del poder político es una invención del siglo XVII. Cuando el problema más serio con que se enfrenta el filósofo es tener que explicar la convergencia de los intereses individuales y el bien común. La forma de hacerlo es imaginar un supuesto pacto o contrato por el que se produce una transferencia de deberes entre el poder estatal y sus súbditos. Estos transfieren al soberano parte de sus derechos a cambio del compromiso del soberano de proteger la libertad de todos y de cada uno con la ley, y como no deja de especificar Hobbes, también con la espada, si es preciso. El contrato es el mecanismo imprescindible para que la ley natural se cumpla. No hay más garantía para la conservación de la vida y la seguridad que la transferencia del poder a una persona, reduciendo todas las voluntades a una. 2 puntos. Esto es más que consentimiento o concordia, es una verdadera unidad de todos ellos en una idéntica persona hecha por pacto de cada hombre con cada hombre, como si todo hombre debiera decir a todo hombre: autorizo y abandono el derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú abandones tu derecho a ello y autorices todas sus acciones de manera semejante. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se llama república, en latín civitas. El contrato no es pacto real, es un como sí, una condición que no ofrece dudas, sino si uno piensa desde la razón
y no desde las pasiones. Con el contrato nace la sociedad civil o política. En la época aún no se distingue entre ambas. La organización que se inspira, mira, en la época, cacha, en el siglo XVII, con el contrato nace la sociedad civil o política, la sociedad política. En la época no se distinguía entre sociedad civil o política. ¿En serio? Estoy weando. Claro, porque todavía no tienen estados, ¿cachai? Consolidados. En el contrato nace, todo de nuevo, con el contrato nace la sociedad civil o política. En la época aún no se distingue entre ambas. La organización que se inspira en esa supuesta ley natural que resume los principios de la moral o de la justicia. No se niega la libertad como prerrogativa fundamental del individuo, pero queda claro que la libertad no es un valor absoluto que debe ser limitada por el soberano, a quien corresponde reprimir todo movimiento que ponga en peligro la paz. El contrato social y la moral. Con la formación de una sociedad propiamente dicha, con la protección y la autoridad de un Estado, nace y se consolida el orden moral. Para un pensamiento puramente mecanicista, las nociones de bien y mal carecen de sentido. Los deseos y las pasiones que mueven a actuar o no a los hombres no son buenos ni malos hasta que una ley decide que lo sean. Hobbes reconoce que esa es la consecuencia de su método. En el estado natural de guerra no hay espacio para las nociones de bien o mal, de justicia e injusticia. La fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales de la guerra. No existen las distinciones de tuyo y mío, sino que todo hombre acoge lo que puede y es suyo mientras puede guardarlo. Así pues, todas las leyes naturales derivadas del contrato vienen acompañadas de la artificialidad que les confiere el haber nacido del compromiso entre el soberano y el súbdito. Aunque sean leyes naturales, son el fruto de un artificio, en el sentido de que no existían en el hipotético estado de naturaleza que derivan de una supuesta naturaleza originaria del hombre. Aunque si el choque de dos fuerzas que se contraponen, la que mueve a conservar la vida y el miedo a morir que produce un estado sin orden ni ley. Tampoco la divinidad es el fundamento del poder del soberano. El único fundamento es el contrato, una supuesta aquiescencia de todos para asumir la obligación que imponen las leyes. Si nos remontamos a las doctrinas de los teólogos medievales, hay una evidente distancia entre Hobbes y, por ejemplo, Santo Tomás, para quien la legitimación del poder del Estado se encuentra en Dios y es un reflejo de la ley eterna divina. Por no hablar de Aristóteles, que entendía la polis como el estado natural del hombre. Algo más cercano a Hobbes estaría San Agustín, que veía el Estado como una institución no natural, sino consecuencia del pecado original, aunque Agustín creía en una moral objetiva con fundamento trascendente. Hobbes hace al soberano responsable ante Dios, pero en su filosofía no hay ninguna apelación a la trascendencia. Hobbes es deísta. La razón y la experiencia le llevan a proyectar un ser superior, creador del universo, pero no existe ningún vínculo religioso con él. En el terreno político, es el soberano quien decide sobre lo bueno y lo malo. El papel sustancial del poder político y la necesidad imperiosa de mantenerlo, derivado de la dinámica inherente a la vida, acerca a Hobbes a Maquiavelo. No solo la moral es un artificio que nace con ese animal mortal que es el Estado, sino que la antropología empieza a partir de las prescripciones del poder político. Antes el Estado, no hay otra definición del hombre la que remite a la autoconservación y por lo tanto al poder desatado y sin límites. Clement Rosset ha visto en ello una definición tautológica. El derecho a usar el propio poder es el derecho de los cuerpos a abandonarse a su potencialidad. Por definición, el poder es despótico, el poder es absoluto. ¿Qué ocurre con la libertad? La teoría del contrato social de Hobbes pone los cimientos de lo que acabará siendo el concepto liberal de libertad. La libertad entendida como el poder de hacer todo aquello que no está prohibido por la ley. A esa noción de libertad se le llama más adelante libertad negativa, una libertad que se queda corta ante su autonomía moral tan importante en la ética de Kant. Sin embargo, Hobbes no concibe otra idea de libertad
que la que consiste en la ausencia de impedimento externo para actuar, en la posibilidad de dar rienda suelta a las voliciones y deseos y actuar conforme a ellos sin que nada ni nadie lo impidan. Libre es el que en las cosas que pueden hacer utilizando su fuerza e ingenio no es estorbado de hacerlo. Con respecto al contrato, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que el soberano ha dejado a la iniciativa del sujeto, como comprar y vender, tener hijos y educación, etc. Aunque parezca contradictorio, no lo es, porque en el contrato el sujeto autoriza al soberano a ser sometido por él. 2 puntos. En el acto de la sumisión se constituyen nuestra obligación y nuestra libertad. Explicar que no es concebible ni razonable la libertad sin límites, dada la condición social del ser humano, será una de las misiones fundamentales de la filosofía moral moderna. ¿Cacharon? Explicar que no es concebible ni razonable la libertad sin límites. Ni concebible ni razonable la libertad sin límites, dada la condición social del ser humano, será una de las misiones fundamentales de la filosofía moral moderna, que ya no parte de la definición aristotélica del hombre como animal social. Ya hay que decir que tras varios siglos de discusión en esa dirección, aún hoy se hace difícil aceptar que ser libre y tener límites no son o no sean dos conceptos incompatibles. ¿Es ética la teoría de Hobbes? De un modo u otro, siempre se ha planteado la duda de si una teoría como la de Hobbes debe tener lugar en una historia de la ética. Hay que preguntarse hasta qué punto podemos considerar que la filosofía de Hobbes es una reflexión sobre la moral. ¿Qué tiene la moral o qué tiene de moral elaborar una teoría normativa del Estado sobre la base de los movimientos, de los motivos? ¿Qué tiene? Voy a borrar eso. Ya. ¿Qué tiene de moral elaborar una teoría normativa del Estado sobre la base de los motivos de la conducta humana, motivos tan poco elevados como el miedo y la ambición de poder? Lo que hace Hobbes no es una mera explicación psicológica del porqué del poder político. No me refiero ahora al reproche tantas veces repetido al naturalismo de Hobbes, un naturalismo que para algunos invalidaría por sí sola la fundamentación de la moral. Hobbes ciertamente es naturalista, pues de la observación de la naturaleza humana extrae unas leyes y una normativa. La pregunta es si esa normativa tiene una dimensión ética o solo jurídico-política. Habida cuenta de que lo único que obliga al sujeto a tener presente los intereses ajenos y no solo los propios es el afán de sobrevivir, o sea, el egoísmo puro y duro. El de Hobbes es un pensamiento estrictamente consecuencialista, según el cual es importante, por ejemplo, que los pobres coman, y no importa que se les dé de comer, por benevolencia o por egoísmo, porque lo que cuenta es que se mantenga el orden. ¿Dónde está la ética en tal forma de argumentar? Una de las acusaciones de que ha sido objeto la teoría de Hobbes es la de psicologismo, que el fundamento del comportamiento ético sean el miedo y la ambición humanas. El anhelo de seguridad conduce a una salida psicológicamente tranquilizante, pero que por lo mismo no llega a tener sentido moral. Es un hecho que al hacer filosofía, Hobbes no hace abstracción de lo que ve que está ocurriendo en Inglaterra. Si ha rechazado el aristotelismo es porque no quiere inhibirse de la realidad que vive distrayéndose con reflexiones hueras. Pero ese pragmatismo le mantiene quizá demasiado a ras de suelo. Jürgen Habermas ha hecho notar que los modernos no se preguntan, como hizo Aristóteles, por las condiciones de una vida buena, sino por las condiciones de la supervivencia. Mira, ciertamente es así, pero en tal caso la pregunta que hay que plantearse es, ¿la mera preocupación por la supervivencia es, de por sí, una preocupación ética? Por otra parte, se le ha objetado a Hobbes que un único propósito es legitimar el poder absoluto del soberano o el poder de facto que rige en la época. Hobbes quiere convertirlo en un poder de jure, pero para lo cual se propone demostrar
que si ese poder no existiera, lo buscaríamos desesperadamente porque nuestra condición es el estado de naturaleza y ese es peor que la represión del soberano. En ningún momento, sin embargo, se le ocurre a Hobbes cuestionar la soberanía absoluta, sea esta personal o grupal, o pensar en algo más democrático. Todo lo contrario, la lectura de Tucídides le ha hecho ver con claridad que la democracia no es el mejor régimen para mantener la estabilidad y la paz, sin pronunciarse claramente a favor de ninguna forma de gobierno. Lo que sí deja claro es que es necesario un poder supremo. 2 puntos. Cualquiera que sea el tipo de gobierno, ha de haber un poder supremo y equitativo. Se ratifica y se consagra así el statu quo. No sorprende entonces que aunque se hable de la justicia como fin del Estado, ésta se identifique con el derecho positivo. Si con el Estado entran en la sociedad el bien y el mal, la justicia y la injusticia son las razones del Estado las que establecen unas obligaciones que hay que hacer cumplir coactivamente y que por lo tanto pertenecen al ámbito del derecho, no al ámbito de la moral. Al Estado le compete establecer de qué forma hay que poner límites al derecho natural primario de conservar la vida con una serie de leyes como las siguientes, 2 puntos. La obligación de cumplir los compromisos, es saber perdonar, la legitimidad de la venganza cuando se puede obtener algo de ella, el derecho a la primogenitura, la sumisión a un arbitraje en caso de conflicto y el conjunto de leyes naturales que se enumeran en los capítulos 14 y 15 del Leviatán. No son leyes arbitrarias originadas en una mera voluntad del soberano, sino normas racionales, pues todas ellas se resumen en una regla básica. Do not that to another which thou wouldest not have done to thyself. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. La máxima que en otra lengua y varios siglos antes había propuesto Confucio. Oye, ojalá haya dicho eso. O sea, lo que estoy diciendo. Bueno, Confucio lo había dicho antes y que ha venido a ser la regla de oro de la moralidad. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En Hobbes el soberano, con el establecimiento de la legalidad, habla en nombre de la razón o del sentido común, pues a ambos les repugna que la injusticia o la arrogancia sean legales. Las leyes de la naturaleza son inmutables y eternas, pues la injusticia, la ingratitud, la arrogancia, el orgullo, la inequidad, el favoritismo de personas y demás no pueden nunca hacerse legítimos, porque no puede ser que la guerra preserve la vida y la paz la destruya. Que haya discrepancias sobre estos valores y sobre el significado concreto de cada uno de ellos, que difieran en la determinación de lo que es bueno o malo, no es contradictorio con la inmutabilidad y eternidad de las leyes de la naturaleza que les dan cobijo. Para resolver estas diferencias está la filosofía de la moral, la reflexión sobre los fundamentos del bien y el mal. No obstante, también es cierto que ese pensamiento sobre el bien y el mal nunca consigue ir mucho más allá de las costumbres y normas aceptadas por la sociedad de cada época. Hobbes es más realista que otros filósofos y vive en un tiempo en que la filosofía aún pretende ser ciencia. Si procurara apoyarse en el mecanismo de Galileo, en el mecanicismo de Galileo, es porque piensa que no hay que pedirle a la razón más de lo que puede dar, y las normas deben estar fundamentadas en las necesidades psicológicas del ser humano. Profundiza, pues, en las raíces de comportamiento pacífico y correcto, pero lo hace sin dar un salto sobre su tiempo y proponer algo realmente novedoso y transformador. El libro de Crawford Broke Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo, acuña una expresión afortunada para explicar el sentido y alcance del pensamiento de Hobbes, al tiempo que denuncia la sumisión de su teoría del Estado a las características propias de la sociedad en que vive, que es ya una sociedad de mercado. Es la observación de las relaciones producidas por esa sociedad la que lleva a postular un estado de naturaleza al que hay que poner freno. A juicio de Macpherson,
Hobbes ciertamente deduce la obligación moral de la observación de la naturaleza humana, no de una naturaleza abstracta, sino de una naturaleza social concreta. Piensa por ello que hay que refutar la hipótesis de un estado de naturaleza, porque en realidad a lo que Hobbes se refiere con ella es a la naturaleza del hombre civilizado, que no puede dejar de preguntarse cómo viviríamos si no existiese un poder común que temer. Lo menos importante aquí es averiguar cómo se creó la soberanía. Lo que importa es reconocerla como necesaria. Sin soberanía desaparecería la sociedad civilizada. Se viviría en un estado de guerra civil constante. El tipo de ser que es el hombre, entendido como una máquina que quiere perpetuar su movimiento, pasa con facilidad del poder neutro, del querer ser, al poder dominio, querer oprimir al otro. No solo quiere conseguir un bien, sino dominar a quien pueda impedírselo. Define su propio poder comparándolo con el poder de los demás. Estamos en los inicios del capitalismo, observa Macpherson, en unas sociedades que no son jerárquicas como las feudales, no son de mercado simple, donde lo que se intercambia son productos, sino que apunta a lo que será la sociedad posesiva del mercado, una sociedad que acumula capital y compra fuerza de trabajo para explotarla. Esa sociedad exige, más que ninguna otra, una estructura legal coercitiva. Hay que asegurar la propiedad, la vida, la posibilidad de competir. En la sociedad posesiva de mercado, cada hombre intenta conseguir más poder que el otro. Hobbes teoriza sobre ello porque es la que vive y la que conoce. Es cierto que en ese tipo de sociedad la razón lleva a reconocer la necesidad de un soberano que ponga orden en el afán de dominación. La alternativa a la anarquía que se produciría si no hubiera Estado es una regulación que un ser racional no puede dejar de querer porque finalmente le interesa. Es una obligación, añade Macpherson, que puede calificarse tanto de moral como de prudencial. 2 puntos. Es la moralidad más elevada de que son capaces los hombres del mercado. Esa es, pues, la explicación. ¿Hay ética en la teoría de Hobbes? Sí, pero una ética movida por el interés, la única viable y posible en una sociedad capitalista. La preocupación por el otro, a que incita esa ética, no tiene como móvil la comprensión, por ejemplo, sino el egoísmo, la convicción fría y racional de que el propio interés se preserva mejor en una sociedad regulada por un poder con autoridad para hacerlo. Es cierto, pues, que Hobbes parte de la realidad del Estado absoluto y se propone justificarlo. La conclusión a la que llega es que el derecho es inevitable, como lo es el aparato represivo que obliga a cumplirlo. La represión es necesaria para sostener un derecho original y presocial, el de todo ser humano a la autoconservación. No va más allá ni busca una justificación de las leyes que no sea su justificación práctica. La única diferencia entre una república por adquisición, donde el soberano adquiere el poder por la fuerza, y una soberanía por institución, es que la primera se acepta por miedo al soberano, mientras que en la segunda los hombres eligen un soberano porque tienen miedo unos de otros. Dios castigó a Adán y Eva porque quisieron juzgar el bien y el mal, de donde se sigue que los mandamientos de quienes tienen derecho a mandar no deben ser censurados o discutidos por sus súbditos. Se ha comparado a Hobbes con Freud, pues ambos entienden la moral como la inhibición de las inclinaciones naturales. Freud, sin embargo, abogaría por una vuelta al estado de naturaleza, pues así se deduce de sus constantes reproches contra el malestar que padecen los humanos a causa de las normas morales. Tal vez en un estado de naturaleza habría más desorden, pero por lo menos los hombres gozarían de salud mental, se dice en el malestar de la cultura. También Nietzsche prefirió el triunfo del más fuerte al engaño y la servidumbre implícitas en el orden moral. Y Marx denunció el orden moral porque este procedía de los intereses de la clase dominante, una relación de poder que solo se corregiría en una sociedad sin clases, sin Estado y sin normas morales. Lo que ocurre a Hobbes, explica Joaquín Rodríguez Feo,
es que es un pensador de dos mundos, vive entre el mundo tardo medieval y el moderno, no pudiendo por una parte prescindir del derecho natural y apuntando por otra a un mundo nuevo sin otra explicación que la materialista que identifica lo físico y lo político y que da por supuesto que el Estado es expresión del interés general sin cuestionar que sea realmente así. Fin del capítulo, página 157.